Bienvenidos. A continuación vamos a ver un segundo método de la solución de la ecuación diferencial de cuarto orden en dos direcciones de una placa rectangular, ¿sí? Planteado por Levi, ¿sí? En esta ocasión, la característica principal del método es que tenemos la placa, ¿sí? Y a diferencia de Navier, que todo estaba articulado, solo vamos a tener dos lados, pero paralelos, ¿sí? Frente a frente, dos lados paralelos articulados. Y los otros dos pueden ser o empotrados o articulados, o bien pueden ser libres, ¿sí? No hay problema. Entonces, un momentito, por favor. ¿Sí? En este caso, eh, pueden ser cualquier cosa. ¿Está claro? Tenemos lo siguiente. Ahora, para desarrollar el método, vamos a hacer lo siguiente. Como tenemos una simetría, ¿sí? Tenemos una simetría, vamos a hacer que el eje inicial que teníamos en la placa que estaba en este borde, ¿sí? en ese vértice, ¿sí? Va a irse en el lado Y al eje de simetría. Ahí justamente la simetría para el lado Y, ¿sí? La idea es que el eje X se traslade, ¿sí? A un X'. Y ahora lo que vamos a resolver, como tenemos una simetría, como tenemos los mismos apoyos en ambos extremos, y este de acá tiene que ser el mismo que este, ¿sí? Ambos tienen que ser iguales, simétricos. Entonces, justamente el método se va a apoyar en eso, en la simetría, va a aprovechar. De todas formas, tenemos en el lado X el tamaño A y en el lado Y tamaño B. Pero como acá ya se ha trasladado del origen, ¿sí? Va a ser B medios positivo, ¿sí? Y menos B medios hacia atrás. ¿Está claro? Bueno, tenemos la ecuación diferencial, que es, ¿sí? La derivada cuarta del desplazamiento. Muy bien. Y bueno, esta es su expresión en forma de tensor. La expresión desarrollada, la derivada cuarta del desplazamiento en X, ¿sí? Más dos veces la derivada segunda en X, segunda en Y, ¿sí? Más la derivada cuarta del desplazamiento en Y, ¿sí? Sí, y esto va a ser igual a la carga sobre las rigidez. Entonces es una ecuación diferencial, es una ecuación diferencial. Como toda ecuación diferencial, tiene una solución homogénea y una solución particular, ¿sí? Siempre la más difícil, la más complicada es la homogénea, como habíamos visto en vigas sobre lecho elástico. La particular simplemente se va a sumar a esta por superposición de efectos, ¿sí? Y ojo, en la particular siempre va la carga. En la homogénea está la forma de respuesta de la estructura. Muy bien. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Tenemos la ecuación diferencial y lo que hace Levi, lo que hace es, dice, yo voy a plantear que la solución homogénea va a ser la sumatoria, ¿sí? De m impares hasta infinito, ¿sí? ¿De qué? De una función y, m, depende de x. Esa función me estoy planteando ahí, se plantea como inicial por el seno de m veces pi sobre a x, esto porque tenemos justamente los articulados. Pero el otro lado que no lo sé va a depender si es articulado, empotrado o libre. ¿Sí? Ese me va a dar la libertad. En esta función de acá, la solución, acá esta expresión me da justamente la expresión para poder cambiar en esos lados lo que yo desee. Entonces, como es una solución y tengo esta función que no lo conozco, lo que puedo hacer es derivar para cumplir la ecuación diferencial y reemplazar.
Entonces, si derivo, a ver, si derivo esta función respecto a x 4 veces, esto se respeta porque depende de y solo se deriva el seno. Primera derivada, el coseno de m veces pi sobre a x. Y sale m veces pi sobre a. La derivada del coseno menos seno menos m veces pi sobre a, m veces pi sobre ax, derivada de lo que está dentro, todo esto al cuadrado. Por eso está ahí. La derivada del seno, coseno de m veces pi sobre ax, y la derivada de lo que está dentro, m veces pi sobre a al cubo menos. ¿Sí? ¿Correcto? Y una más, me queda la derivada del coseno menos seno m veces pi sobre a y menos me queda m veces pi cuarta sobre a, que es justamente esta expresión. Para el eje y, no, para, a ver, perdón. Tenemos la segunda derivada como era, si me veis, otra vez. Seno, perdón. La primera derivada es el coseno, la segunda derivada es el menos seno de m veces pi sobre a x por las dos veces esto, ¿no? M pi sobre a, esto al cuadrado. Ahora me dice lo siguiente. A esta que es la segunda derivada en x, derívenla dos veces en y. Entonces, lo único que va a derivarse justamente va a ser la función que depende de y. Como es una función, va a ser la función derivada una, dos veces. ¿Sí? Lo demás sigue manteniéndose de la derivada en x. Hasta el siguiente. Finalmente, la cuarta derivada para el desplazamiento, la cuarta de esto. No depende de y esto, no pasa nada, no se toca y solo lo único que se va a derivar cuatro veces es esa función. Por eso está ahí cuarta. Bueno, reemplazo, este reemplazo acá, este reemplazo acá y lo multiplico por 2 y este reemplazo acá. ¿Qué pasa entre toditos estos tres? ¿Sí? ¿Qué tienen de común? El seno de pi, m veces, bueno, seno de m pi sobre a, x. ¿Sí? Puedo factorizarlo, ¿correcto? Puedo factorizarlo en m veces pi sobre ax y, bueno, un momentito, a ver ahí, ahora sí. Y podemos observar que aquí me queda, ¿sí? La función por m veces pi sobre a la cuarta y me queda 2 por la ecuación principal, 2, ¿sí? M veces 2 por m veces pi sobre a al cuadrado todo, ¿sí? Y finalmente la función y derivada cuarta. Bueno, como todo está factorizado, y ahora hacer el siguiente apunte, por favor, los que están siguiendo, esto es bien importante. La solución homogénea, ojo, la homogénea se debe a que la carga es igual a cero porque solo la respuesta de la estructura, ¿sí o no? Entonces, si es así, en este caso la carga es cero. Si es cero, esto pasa a dividir a cero y solo me queda esta expresión igual, la del dentro del la que está dentro de esta función, ¿sí? De estos corchetes, va a ser igual a cero dentro de la sumatoria, ¿no? Muy bien. Entonces, estoy desarrollando el método. Entonces decimos, esta es una ecuación diferencial, ¿sí? De cuarto orden, otra vez. Pero en este caso, Levi desarrolla la parte matemática y llega a la siguiente conclusión. Dice, para empezar, el m veces pi sobre a le voy a llamar un alfa m. Eso me Y la solución de esta ecuación diferencial va a ser la siguiente. Y por favor, aquí que les pido que corrijamos. Coseno bueno, a ver, q a cuarta sobre d, ¿ya? De a veces m a m es una constante. Muchos en otros libros llaman constante 1, constante 2, constante 3, constante 4. ¿Sí? Entonces, puede ser, es una expresión conjunta, ¿ya? Para que no se confunda. Y algo que me olvidé en esta expresión, vamos a corregir, por favor.
es coseno hiperbólico de alfa veces m y. Entonces, alfa veces m y resulta siendo una función que depende de y. Seno hiperbólico de alfa veces m es y, seno hiperbólico de alfa veces m y, ¿sí? Alfa veces m y de e, ¿no? Y coseno hiperbólico de alfa veces m y, ¿sí? Tengo que aclarar justamente que la expresión alfa m es una constante, es una constante, ¿sí? Y y es resulta siendo la variable, ¿sí? Ya, entonces, de igual forma, esta expresión es una constante y aquí lo siguiente, ¿sí? Vamos a depurar como habíamos hecho en las funciones de respuesta de la viga sobre el lecho elástico. Los términos AM y BM son términos simétricos de las respuestas. Los términos CM y DM son términos asimétricos de la respuesta. ¿A qué me refiero? Entonces, vamos a decir, ¿sí? ¿A qué se refiere con simétricos y asimétricos? Ojo, mi placa tiene esta forma, ¿sí? Desde ya el comportamiento y demás ya me va a decir que como tengo los apoyos simétricos, ¿sí? La respuesta tiene que ser simétrica. Entonces, para todo M, 1, 3, 5, 7 e impar, ¿sí? Se va a valer. Entonces, los asimétricos, el CM y el DM van a ser cero. ¿Por qué? A ver, los términos asimétricos, aquí está del CM, ¿sí? Su gráfica resulta siendo esta de acá. Vamos a poner su gráfica resulta siendo esta de acá. Y el AM coseno coseno hiperbólico de AM, de igual forma resulta siendo. Entonces son expresiones que no cumplen, no nos responden como realmente debería estar comportándose la estructura. ¿Sí? Muy bien. En este caso, vamos a decir términos simétricos, términos van a ser impares. ¿Sí? El 2 no es simétrico. El 3 es simétrico. ¿Sí? Y así vamos a ir avanzando. ¿Está claro? Ahora, algo bien interesante. No voy a usar 1, 3, 5, mi serie va a ser grande. Entonces, generalmente solo lo uso con el término 1. Entonces, según Levi, el término 1, ¿sí? Llega al 90% de aproximación, ¿sí? De un 90% de precisión, ¿sí? Perfecto. Entonces, las constantes Cm y Dm resulta siendo 0. Entonces, la ecuación se resume en esto, ¿no? Ya está. Pero sigue habiendo la constante Am, y aquí apuntamos de Y, perdón. Sí, vamos a poner, acompañamos Y aquí, y aquí, y aquí. Pero sigue habiendo la constante A, la constante B. Sigue existiendo. ¿Sí? Entonces, pero vamos a ver. ¿Ya? Ya he encontrado con esta expresión, encuentro ya el YM. Y reemplazo ese YM en mi solución homogénea. ¿Dónde estaba? Aquí está, ¿no? Ya. Ya he obtenido YM acá. En vez de esto, reemplazo. ¿Sí? Ya voy a tener la solución homogénea, ya terminada. ¿Sí? Justamente la solución homogénea va a resultar de esta manera. ¿Sí? Resulta siendo donde todo esto es el YM. ¿Sí? Con esta parte. ¿Sí? Entonces, prácticamente va a ser YM la función por seno de alfa X. ¿Sí? Donde M va de M a infinito, pero M tiene que ser un par. Nuevamente, les había dicho, la solución es igual a la solución particular más la homogénea. ¿Sí? En la particular aparecen las cargas. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. ¿Cómo es solución particular? Y, ojo, es una viga, una placa de esta forma. Se está viendo que los extremos son simplemente articulados. ¿Sí? Simplemente articulados. Y la solución, el desplazamiento
¿sí? O la ecuación para esta viga simplemente apoyada va a ser la cuarta derivada, ¿sí? Q sobre D. Eso va a ser. Entonces, integrando, si yo quiero, puedo integrar por el método de lo que yo he aprendido, voy a tener la solución particular. La solución particular. Y la solución particular no va a ser nada más que 1 sobre 24 de x a la cuarta menos 2 x cubo más a cubo x. Pero es una ecuación ya no en forma de serie, ¿sí? Es una ecuación polinómica. ¿Qué hace acá? Atiéndame. ¿Qué hace Levi? Dice, bueno, aquí hasta aquí es resuelto, pero no está entrando a esta solución porque esta solución es trigonométrica, ¿sí? Y sin embargo, acá la solución es polinómica, ¿sí? En este caso, lo que hace es va a plantear, ¿sí? La carga que va a plantear, o sea, esta carga la va a plantear como, entonces, la carga la va a plantear como una serie. Entonces, la serie ya va a resultar de esta manera, ¿sí? Y la cuarta derivada del desplazamiento va a ser una serie, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo? Con una serie a esta carga uniforme le está aproximando, ¿sí? Ahí está aproximando, ¿sí? Justamente. Por eso ahí está, pues, el error del 10%, el 90% de precisión, ¿sí? Muy bien. Finalmente, ¿qué resulta? A ver, ¿qué resulta? Va a resultar, a ver, no sé si se ve, va a resultar, el particular más el homogéneo va a ser el desplazamiento total. Aquí tendría que sumar más el particular, ¿sí? ¿Qué tiene de común con esta? A ver, seno de pi sobre a, eso es mismo, y el Q a la cuarta sobre D, ¿sí? Q a la cuarta sobre D, ¿sí? Y veremos cómo puedo unir. Finalmente, mi ecuación va a ser justamente lo que les decía, ¿sí? Esta es la expresión de la solución particular y todo esto es de la solución homogénea. Homogénea, ¿sí? Muy bien. Hasta aquí es la ecuación de solución planteada por Levi. Muy bien. Entonces, ¿cómo se resuelven los ejercicios de Levi? ¿Sí? De igual forma, se los he planteado, esto les voy a subir a la plataforma, está paso a paso cómo tengo que resolver los ejercicios si es que me presentan por Levi. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, dice lo siguiente. Ojo, ojo, para Levi es la siguiente condición. Tengo la placa, esto es articulado, articulado y estos dos, lo que quiera. En este caso, para poder comparar con mi anterior método en la precisión, ¿sí? Sí, es bien bonito. Sí, he optado por hacer estos dos extremos, ¿sí? Que sean articulados también. Es más complicado porque tengo que analizarla hasta el momento, ¿no? El momento tiene que ser cero. Justamente, pero aquí ya no tengo tanto la restricción de datos, que esto sea A dos veces B, no, simplemente esto es A y esto es B, listo, ¿sí? Esos son los datos. Muy bien. Lo que voy a necesitar, lo que voy a encontrar, desplazamiento, rotación en X, rotación en Y, momento en X, momento en Y, momento torsor, ¿sí? Y el valor de la fuerza en el vértice R. Muy bien. Entonces, analizamos la condición de borde. Y esto aquí ustedes, mira, me están adelantando, aquí ustedes van a analizar justamente lo que yo les voy a decir. Si estoy resolviendo con articulado, ustedes resolverán con empotrado, ¿sí? Vamos a hacer, y aquí ya va a ser empotrado. Muy bien, o si no, tal vez les voy a dar el apoyo libre, ¿no? Tal vez libre, ¿no? Entonces necesito que ustedes me resuelvan. ¿Cómo es la condición de borde para un articulado? Para un articulado, el desplazamiento es cero y la rotación
¿sí? Es igual a 0. Entonces, dice, aplicamos la condición de contorno, ¿sí? Y decimos lo siguiente, que el desplazamiento es 0, para empezar. El desplazamiento es 0, ¿sí? Y el momento, como este es así, ¿no? ¿Qué es 0? El desplazamiento es 0 y como es articulado, ¿sí? El momento es 0. Si el momento es 0, va a ser el momento en y, ¿sí? Y en este caso, ¿sí? Lo que tiene que ser 0 va a ser la segunda derivada en y. 0 para x b medios y y b medios, ¿sí? Muy bien. En este caso, ya voy a reemplazar. Reemplazamos para el desplazamiento igual a 0, ¿sí? ¿Cómo va a ser? Ah, bueno, para la ecuación de Levy, aquí nos está planteando la ecuación de Levy, esta es la ecuación de Levy, la original, la que había encontrado. Ojo, aquí ya está corregido, ¿sí? Aquí ya está bien, porque todos dependen de y acá adentro, ¿sí? Ahí está, depende de y. Eso está corregido. Y ojo, el alfa m es mpi sobre a, ¿sí? Esa es la expresión del alfa m para acá, acá, ¿sí? Perfecto. Bueno, ahora sí. Lo que voy a aplicar, lo que voy a hacer es, a ver, ¿qué me dice? Necesito la segunda derivada porque justamente aquí estoy pidiendo la segunda derivada, que es para la condición del momento. Necesito la segunda derivada, entonces esta función, esta de acá, ¿sí? La voy a derivar dos veces. Cuando ustedes hagan el empotrado, ¿sí? En el empotrado, ¿qué es condición? El desplazamiento es 0 y la rotación es 0. Entonces lo que ustedes van a hacer solo se van a quedar acá. Por eso es más sencillo cuando es empotrado. Menos pasos. ¿Sí? Entonces, yo derivo dos veces. Primera derivada, a ver, vamos a ver, ¿qué es el respecto y? ¿No ve? Entonces, este se mantiene constante, no pasa nada, se copia. Y la derivada de una constante es 0, por eso no aparece ahí. ¿Sí? Porque no tiene variable. ¿Ya? Entonces, la derivada de acá va a ser a, el my va a salir a por my, ¿sí? Todo está en rojito, es lo nuevo, lo que resulta de la derivada del coseno, seno. Pero, ojo, aquí es súper importante, es hiperbólico. En coseno hiperbólico, la derivada del coseno es seno nomás, ya no hay signo, ¿sí? Ya no hay signo, porque es seno hiperbólico. Bueno, primera derivada. Derivada es con doble función, ¿sí? ¿Sí? Entonces, primero derivo la primera función, ¿sí? Y me queda AM, ¿ya? Y la segunda copio, tal cual. Después copio la primera, ahí, AM, B, AM, ¿sí? Y derivo la segunda. La derivada del seno, coseno, y la derivada que está dentro se vuelve cuadrado. ¿Sí? Esta es la primera derivada, ¿sí? Y ahora derivo nuevamente. La derivada de esta resulta acá, la derivada de esta me resulta acá, esta derivada de esta resulta acá y 2, porque tiene doble función, ¿sí? Muy bien, entonces ya voy a tener la segunda derivada. Tengo la primera y la segunda derivada. Ojo, estas expresiones ustedes cuando estén haciendo su práctica tienen que tener mucho cuidado en la simplificación, sobre todo en la simplificación y en las expresiones que estoy realizando. Una vez que ya tengo la segunda derivada, aplico las condiciones de contorno, como era el desplazamiento es 0 y la segunda derivada y es 0. Cuando B es B medios, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy analizando justo en ese lado. Entonces aquí es 0, aquí es menos B medios, o estoy analizando en este punto, y ahí es B medios, ¿sí? Por eso Y vale B medios, ¿sí? Entonces, el desplazamiento para todo X y Y que valga B medios va a ser igual a 0 por esta condición, ¿sí?
Entonces, el desplazamiento tal cual y reemplaza igual a 0. De aquí, este pasa a dividir, ¿sí? Este pasa a dividir, ¿sí? Y este pasa a restar, ¿sí? Aquí está restando. Y esto se mantiene ahí tal cual como está. Muy bien, esto es el desplazamiento. Primera condición. Segunda condición, ¿sí? La segunda condición es que la segunda derivada del desplazamiento respecto a y sea igual a 0. Nuevamente, el b medios, ¿sí? Entonces, donde estaba la ecuación, voy a reemplazar, ¿sí? Va a ser igual a 0, ¿sí? Y este pasa a dividir, ese es 0, ¿sí? Y este pasa a dividir, 0. Entonces, me va a quedar lo que está acá adentro. Y en vez de y, voy a poner b medios, ¿sí? B medios. Y me va a quedar una segunda ecuación. Acá está, la segunda ecuación. Ojo, acá mi variable, muy bien, acá mi variable es a y b. Esa es mi variable, porque son constantes que están apareciendo, ¿sí? Bien, muy bien. Entonces, ¿sí? Nuevamente igual aquí tengo A y B. Y lo que voy a hacer entonces es resolver este sistema de ecuaciones. ¿Cómo voy a hacer? Resolvemos el sistema de ecuaciones para encontrar A y B. Entonces a la primera ecuación lo voy a multiplicar por menos AM al cuadrado. Alfa M al cuadrado. ¿Sí? Y lo voy a sumar a la segunda ecuación. ¿Cómo resulta? ¿Sí? Bueno, ahí está. Esta es la primera ecuación. ¿Sí? Por alfa m cuadrado menos, ¿no? Y ahí está. Todo lo que ha cambiado está en rojito y la ecuación 2 se la copia nomás. Aquí falta algo, ¿no? Constante A me había olvidado, ¿sí? Eso, por favor, atiendan bien. Y la idea de estos dos es que, a ver, A alfa m cuadrado coseno hiperbólico de alfa m, creo que es igual que este, se simplifica. Este con este se simplifica. Finalmente me queda esta expresión igual a esta expresión, ¿sí? En este caso, ya puedo despejar B, ¿sí? B puede pasar a dividir, ¿sí? Aquí está B, pasa a dividir, y me quedo con la constante B. Ya está resuelto el B, ya está, ¿sí? Ahora para el A, simplemente en la ecuación 1, ¿sí? ¿Dónde está la ecuación 1? ¿Sí? Acá en la ecuación 1 reemplazo lo que he encontrado hace un momento, ¿sí? El valor de B. ¿Sí? Si es así, eso es por reemplazo. Si es así, como está acá, se está reemplazando donde está B, en esa misma ecuación, y despejo A. Entonces esto pasa a restar todo esto, ¿no? Y voy a tener lo siguiente. Acá está. ¿Sí? Perfecto. Entonces ya tengo la constante A y tengo la constante B. Entonces, si ya tengo A y B, ojo que esto es lo más complicado, ¿no? Hacer el sistema de ecuaciones, ¿sí? Si ya está, yo puedo reemplazar en mi ecuación inicial, ¿sí? En esta ecuación inicial, reemplazo, donde A es lo que he encontrado hace un momento, y B es, ¿sí? La primera solución del sistema de ecuaciones que hemos encontrado. Muy bien. Entonces, si vemos, ya está resuelto el ejercicio. Hasta acá está resuelto, donde este es el valor de A y este es el valor de B. ¿Sí? Ya. Y lo que voy a hacer, voy a buscar simplificar. Bueno, así cuando está tal cual, ¿cómo tengo que hacer para obtener sus valores? Tengo que darme valores de esto. Entonces, vamos a hacer esto en una práctica siguiente. ¿Sí? Me voy a dar valores de X. ¿Sí? Me voy a dar valores de Y. Y como tengo justamente como coordenadas X, Y, ¿sí? ¿Sí? Cada uno va a tener su valor de desplazamiento. ¿Sí? Entonces, con esto voy a poder armar las gráficas de placas, ¿sí? Es súper interesante, ¿no?
como por ejemplo, ahora sí, en una placa, ¿sí? De esta forma, cómo el desplazamiento empieza a hacerse por colorcitos, ¿no? ¿Sí? Y eso hemos visto, ustedes lo han visto en los programas de SAP, ¿no? De elementos finitos, ¿sí? Cómo te responde el programa, y estos gráficos lo vamos a estudiar nosotros, ¿sí? Les voy a explicar bien, les voy a dar las prácticas y la forma de gráfica, ustedes lo tienen que hacer. Entonces, ustedes me van a encontrar, se van a dar valores de X, se van a dar valores de X, se van a dar valores de Y, ¿sí? Y cada punto va a tener su coordenada X y Y, y sobre todo su valor de desplazamiento o lo que estemos encontrando. Puede que encontremos la rotación o cualquiera, ¿sí? Entonces van a tener y van a empezar a unir los puntos. Y ustedes van a graficar ahora, ustedes van a obtener este diagrama de momentos por color en una placa. Nuevamente, explico por favor. Tengo la ecuación solución. Esa es la respuesta. Entonces depende de dos coordenadas, de X y de Y. Entonces en un Excel, yo voy a hacer, me voy a graficar y voy a empezar a poner coordenadas, ¿sí? Coordenadas. Y cada coordenada va a tener, de acuerdo a las coordenadas que yo meta acá, va a tener su valor. Aquí, por ejemplo, será el máximo, digamos, 10. En el bordecito, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Más al borde, 5, 5, 5, 5, 5. Más al borde, 4, 3, 4, 4, 4, 3, 4, 4, 3. 4, 4, 3. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a unir los comunes. Aquí, 1. Los 7 a los de 7 voy a unirlo. Perfecto. Los de valor 5. Los de valor 5 a los 1. Los de 4. Los de 4. Muy bien. Parece que está así en el borde. ¿Sí? Y así. Entonces, ¿qué se va a obtener en base a estas ecuaciones? Van a obtener ustedes ya sus gráficas de estas solicitaciones, ¿sí? Para justamente obtener, les voy a dar datos de ancho, largo, placa, espesor, todo, ¿sí? Para que ustedes reemplacen y obtengan. Muy bien. Pero, nuevamente, esta es la solución. Esa es la solución. Con eso terminó, ¿sí? Pero, estimados estudiantes, no termina ahí. A mí me han pedido la rotación en X, rotación en Y, ¿sí? El momento, ¿sí? En X, momento en Y, momento X y Y, que es igual a menos el momento YX y R, ¿sí? Entonces, tengo, y eso es un poquito complicado acá en Levi, tengo que agarrar y empezar a derivar. Voy a derivar, para empezar, voy a derivar respecto X. Respecto a X, todo se mantiene y el único que se deriva es esto. ¿Sí? Por eso ahí está derivado. ¿Sí? Ya, y con eso le tengo la rotación en X. Respecto a Y, ¿sí? Es necesario, esto va a ser la derivada 0, pero este va a importar y este va a importar, ¿sí? Respecto a Y. Bien, y esta es la derivada. La segunda derivada respecto a X, ¿sí? La segunda derivada respecto a X, simplemente va a ser derivar otra vez X, ¿sí? Y tenemos acá. La segunda derivada respecto a Y, es complicadito, ¿sí? Va a ser derivar esta función de acá, ¿sí? Una vez más respecto a Y. ¿Sí? Acá está. Y voy a derivar lo que era respecto a X, respecto a Y una vez más, para obtener esta expresión. ¿Para qué? Una vez que ya tengo las expresiones, ¿sí? De las derivadas, empiezo a armar los momentos, porque las rotaciones ya están directas. Los momentos, lo que me interesa. Entonces, empezamos. El momento X.
El momento X menos la rigidez, después segunda derivada del desplazamiento respecto a X, Poisson, segunda derivada del desplazamiento respecto a Y. Entonces, directamente tenemos todo esto de acá, ¿sí? Es la derivada respecto a X y desde acá, todo hasta acá, la derivada respecto a Y. ¿Está claro? En este caso, ordeno y vamos a ver una observación. Nuevamente, ¿cómo verifico que mis resultados que he obtenido están correctos? ¿Cómo sé? Oh, muy bien, acá está. ¿Cómo sé que mis resultados están correctos? ¿Sí? Siempre el momento X se relaciona con el momento Y. ¿Sí? Justamente porque intercambian nomás, ¿no? Estos dos. Entonces, si se dan cuenta, acá, la expresión esta de acá se copia acá, la expresión esta de acá se copia la misma. Todo esto, lo mismo. Pero, ¿qué está fallando? Si se dan cuenta, esta expresión de acá no tiene coeficiente de Poisson, esta no tiene. ¿Sí? Y mucho más, donde está acompañando a este término del Poisson, si se dan cuenta, me queda así. Acá es 1 menos coeficiente de Poisson sobre 2. ¿Y cómo va a resultar? Este, este factor se viene aquí y este factor se viene aquí. O sea, como en el caso de ahora no pasa nada, va a ser Poisson menos 1 sobre 2. ¿Sí? Perfecto. Es bien interesante. Finalmente, finalmente voy a armar el momento torsor XY o momento YX, que es la rigidez 1 menos Poisson, la segunda derivada del desplazamiento respecto a X una vez, respecto a Y la siguiente. Como tengo el momento, directamente lo multiplico por, bueno, la rigidez se me va a ir con esa de acá, rigidez, ¿no? ¿Sí? Con eso, esta rigidez se me va con esa y ya está simplificado. ¿Sí? Ya tengo el momento X y Y. Y el R no es nada más que multiplicar a este por menos 2. Listo. Y ahí está. Muy bien. Entonces es un poco complicado en esa parte. Nuevamente, no olvidar, si yo quiero graficar el momento X y Y, nuevamente tengo entradas respecto a X, entradas respecto a Y. Voy a hacer mi planilla de coordenadas, ¿sí? Y a cada valor, metiendo la función, va a tener su propio momento, perdón, su propio momento XY o su propio momento YX. ¿Sí? Siempre va a ocurrir yo y con eso voy a empezar a dibujar como curvas. Si son curvas, aquella persona porque ¿qué va a pasar? Tengo coordenada X, coordenada y el Z va a resultar la función, cualquier función que yo haga. Ese va a resultar el Z. Entonces, agarrando una coordenada en el espacio. Para aquellos que saben manejar programas, por ejemplo, el Civil o programas de topografía, si tienen una planilla de coordenadas y con su cota, tranquilamente lo meten a ese programa y les va a empezar a unir los puntos de justamente las coordenadas conocidas. ¿Sí? Ahora sí, muchas gracias.